Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es una bendición, es un privilegio una vez más el estar con todos ustedes reunidos de manera virtual, de manera que podamos platicar de la palabra de Dios. Para mí es un privilegio y espero que el día de hoy podamos hablar de la palabra, pero sobre todo aprender. El día miércoles de la semana pasada hablamos de un tema que yo explicaba que es un poquito difícil, es un tema complejo, pero a la vez delicado. Delicado en el aspecto de que creo yo que en un tiempo donde la mentira prevalece, donde la mentira se hace de manera constante, donde estamos expuestos a mucha información de la cual muy poca es verídica. Y me atrevo a decir eso porque aún, ¿verdad? Aunque alguien esté diciendo la verdad, creo que no se le hace caso por cuanto abunda la mentira. Y así lo dice la palabra de Dios, que los tiempos iban a empeorar. Sin embargo, entiendo por la palabra que aquellos que son enviados por Dios no podemos quedarnos callados, no podemos quedarnos de la misma manera, no podemos pensar que alguien no nos va a hacer caso. Nuestro trabajo es predicar, enseñar la palabra y que en algún momento en la misericordia de Dios podamos comprender y vivir lo que dice la palabra de Dios. Así es que en esta noche te doy la más cordial bienvenida. Gracias por estar conectado juntamente con nosotros. Te bendigo en el nombre de Jesús, bendigo tu vida, bendigo tu familia, bendigo tu economía y que en esta noche puedas recibir enseñanza de parte de Dios y que el Espíritu Santo alumbre tus ojos, alumbre tu espíritu para que puedas tú aprender a ver por ti mismo, ¿verdad?, lo que es verdadero de lo que es falso. Así lo dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, donde dice que has hallado a los que se dicen ser, pero no lo son. Sin embargo, ¿verdad? Creo que ese ejercicio, ese ejercitarlo tiene que tener toda la iglesia. La Biblia dice que ejercitando los miembros. Tenemos que ir ejercitando nuestros oídos, ejercitando nuestros ojos, ejercitando nuestros sentidos de manera espiritual para poder discernir lo santo de lo profano, lo verdadero de lo falso y que podamos, ¿verdad?, discernir a través de la palabra de Dios. Porque yo podría decir de alguien, va, es que lo siento mentiroso. Pero sin embargo en mi ser puede ser que para mí todos son mentirosos y entonces lo siento mentiroso a alguien. Sin embargo eso no quiere decir que sea lo correcto. De manera que la parte correcta es la palabra de Dios, nuestra regla, nuestra plomada y que a partir de allí nosotros podamos aprender a discernir lo verdadero de lo falso. Así es que voy a este tema que hemos estado aprendiendo, lo vimos la semana pasada. No me dio tiempo de terminarlo por la cuestión de que es amplio, pero quiero retomar el versículo que leímos la semana pasada como base, como principio, para que usted y yo podamos aprender. Primer libro de Timoteo, capítulo 4, versículo 16, dice aquí: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entendiéndose, verá que el apóstol Pablo le está hablando al pastor Timoteo. Recuerde que Timoteo, ¿verdad?, Dios lo hizo un apóstol, porque recordemos que no es que nosotros lleguemos a ser, sino que se nace. Desde antes de la fundación del mundo, un ministro ya fue formado su espíritu por Dios para venir a hacer un trabajo espiritual en esta tierra. Y vamos a orar antes de que empiece a predicar, porque de enseñar, si no, empiezo y luego no oramos. Espíritu Santo de Dios, te doy las gracias por cada oyente, por cada creyente, por cada hijo, por cada discípulo que está viendo esto en este presente, que se ha unido con nosotros para aprender de tu palabra, para poder aprender, Señor, de ti, para poder aprender lo que está escrito en este Nuevo y en el Antiguo Testamento, para poder, Señor, ejercitarnos, que deseamos como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para crecer para salvación. Yo te ruego, mi Señor, que nos des oído de discípulos, que nos des, Señor, esa
capacidad por tu Santo Espíritu para poder discernir lo que es verdadero de lo falso. Te suplico en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que podamos, Señor, nosotros ser luz en lugar de tinieblas, que podamos ser sal donde no hay, donde hay insipidez, que podamos ser, Señor, puertas abiertas donde el mundo ha cerrado las puertas. Yo te suplico, mi buen Señor, que nos ayudes, que a través de tu palabra podamos nosotros tapar la boca de aquellos que están enseñando cosas que no son conforme a tu palabra, que podamos nosotros, Señor, ser fortalecidos por tu palabra, para que en algún momento, Señor, como hermanos en Cristo, podamos también enseñarle a otros lo que dice tu palabra, lo que está escrito, y que podamos decir como tú, Señor Jesucristo, cuando viniste acá a la tierra, escrito está. Que podamos nosotros llegar a esa madurez y decir, escrito está, de tal manera que podamos evidenciar lo verdadero de lo falso, y aún podamos, Señor, como discípulos tuyos, poder evidenciar quién es verdadero y quién es falso, poder evidenciar lo que es verdadero, lo que es santo, lo que es apartado para ti, y que podamos crecer, Señor, en una sola fe, en una sola doctrina, y que podamos tener esa unidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, entonces mira, amado hermano, estamos hablando de, si apenas te conectaste, de a quién oyes, parte 2. Si tú quieres volver a revisar, ¿verdad?, lo que dijimos en la parte 1, lo puedes ver en nuestra enseñanza en Facebook de la semana pasada, y también en YouTube lo puedes encontrar también en la semana pasada. Sin embargo, ¿verdad?, donde se te haga más sencillo o se te haga más fácil acceder. Pero entonces, ¿verdad?, viendo esto, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. Quiere decir que el apóstol Pablo, ¿verdad?, le está dando una enseñanza a un pastor. Recuerde que se le llama, ¿verdad?, cartas pastorales a primera, segunda de Timoteo y Tito, ¿verdad? Ahí se le llaman cartas pastorales. Pero comprendiendo que Timoteo está aprendiendo a pastorear, lo voy a cambiar de nombre, no porque no sea correcto, sino que está aprendiendo a obispar, está aprendiendo a ser líder de la iglesia, y que entonces, ¿verdad?, le está diciendo a Timoteo, mira, Timoteo, si tú te cuidas, pero ¿cómo me voy a cuidar? En la doctrina. Esto es muy importante, amado hermano, porque dice, y de la doctrina. No solamente que tenga un cuidado en mi vida, oración, ruego, súplica, comunión con Dios, sino que ponga, ¿verdad?, por parámetro la palabra de Dios, la doctrina. Y entonces dice, si te cuidas de ti mismo y de la doctrina, entonces persistiendo, ¿va? No es de que nada más un día sí, un día no, sino todos los días de una manera constante. Le dice, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Lo expliqué un poquito más la semana pasada, pero solamente estoy recogiendo eso para poder explicar dónde nos quedamos. De manera que entonces una persona, amado hermano, que está predicando tiene la enorme responsabilidad, y esto tiene una carga, ¿verdad?, fuerte sobre mi vida, pero a final de cuentas eso es lo que nosotros los predicadores estamos atenidos a. Por eso dice, ¿verdad?, la palabra de Dios en las cartas del apóstol Pedro, cuidaos de la grey, porque, ¿verdad?, ustedes van a dar cuentas de ellos. Entonces, nosotros los predicadores, los ministros, vamos a dar cuentas de todos y de cada uno de los que perseveran dentro de la iglesia. Aquellos que llegaron al redil, que les enseñamos que nosotros somos responsables de ustedes. Hasta cierto punto. ¿Por qué le digo que hasta cierto punto? Porque si un hermano llega al templo, ¿verdad?, y lo dejo de ver 2 años, y él puede decir, es que la Biblia dice que él es el que va a dar cuentas de mí. Sí, pero no yo, ¿verdad?, la voz pastoral, no yo la voz ministerial, de tal manera que entonces en el tribunal de Cristo, ¿verdad?, yo podré decir, Señor, llegó, le incitamos, le explicamos que era necesario aprender, que tenía que ir a la iglesia, pero no fue. No tuvo la fe en ti para seguir adelante. Entonces él va a tener que dar cuentas. Sin embargo, aquellos, ¿verdad?, que nos están oyendo, porque aquí estamos, ¿a quién oyes?, ¿verdad? Sin embargo, aquellos que nos están oyendo, nosotros tenemos la gran responsabilidad de cuidarnos nosotros mismos, porque si nosotros nos salvamos como predicadores, entonces se va a salvar esa congregación que nos oye.
De la otra manera, entonces si un predicador no se salva, entonces no se va a salvar los que le oyeran. Esto es terrible y esto tiene una magnitud, hermano, profunda. Porque entonces voy a poner un ejemplo claro, un ejemplo crudo, pero tenemos que ser francos, ¿verdad? En este tiempo. Pensemos, ¿verdad? A lo mejor en un predicador que está explicando, voy a poner el diezmo. Y que entonces él dice, es que el diezmo ya no es para hoy. Entonces él está enseñando eso a esos oyentes. Está explicando que según él, el diezmo no es para este tiempo. Sin embargo, la Biblia nos enseña en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que el diezmo sigue vigente. De manera que entonces, por poner un ejemplo nada más, ¿verdad? De manera que si ese predicador está entendiendo, comprendiendo él mismo que entonces no es correcto dar el diezmo, entonces, amado hermano, no se va a salvar él. ¿De qué? De que entonces sus finanzas se van a ver equivocadas, sus finanzas se van a ver disminuidas, porque la Biblia dice en el libro de Proverbios, honra al Señor con tus bienes y Él te llenará tus alacenas. De manera que entonces él, ¿verdad?, viene a perder esa salvación económica y los que lo oyen, ¿verdad?, porque es una autoridad, entonces lo oyen y entonces ellos que dicen, no, yo tampoco voy a dar el diezmo porque me está diciendo que no es para este tiempo. Entonces él pierde esa salvación de índole financiero y los que lo oyen también. Voy a poner otro ejemplo. Pensemos, ¿verdad?, que entonces yo expongo la palabra y explico, ¿verdad?, que entonces un hermano, un predicador cae en adulterio. Y entonces yo enseño que el tal, ¿verdad?, no tiene perdón de Dios. Eso es equivocado, ¿verdad?, es erróneo, porque la Biblia nos enseña, ¿verdad?, diciendo, vosotros que sois espirituales, si vieron que alguien cayó, que alguien tuvo un error, vosotros que sois espirituales, restaurarlo con espíritu de mansedumbre. Entonces eso nos enseña, amado hermano, que el pecado no lo hizo en contra de nosotros, sino que lo hizo en contra de Dios y hay que restaurarle para que no se pierda, para que no se quede abandonado en ese lodo, en ese problema, sino que avance, porque Dios es un Dios de perdón. Él dice en el libro de Ezequiel que Él no quiere la sangre del pecador, sino que se arrepienta, proceda al arrepentimiento y tenga salvación. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que ninguno se pierda, sino que todos tengan vida eterna. Entonces, mi amado hermano, esto es bien importante, porque entonces, dependiendo a quién estés oyendo, me estoy trasladando más al orden ministerial, ¿verdad? Porque alguien podría estar oyendo a espíritus inmundos, alguien podría estar escuchando a demonios, alguien podría estar escuchando ángeles caídos. Pensando, ¿verdad? Es muy importante que cuidemos nuestros pensamientos, pensando que a lo mejor está escuchando una voz angélica. Por eso, ¿verdad?, dice aquí, persiste en la doctrina. La misma palabra de Dios nos va a hacer entender qué es lo correcto y lo incorrecto, porque la Biblia nos enseña y dice que aún Satanás se viste como ángel de luz. Entonces, es importante que nosotros aprendamos a discernir ¿qué estamos oyendo? ¿A quién estamos oyendo? Y que a partir de eso, nosotros emitamos un juicio personal para decir, ¿sigo oyendo o no sigo oyendo? Entonces, mi amado hermano, esto se pone interesante. Se pone interesante porque hoy por hoy, ¿cuánta gente, mi amado hermano, está enseñando por internet, en una tribuna, en un púlpito, en una plaza? Está enseñando. Pero no quiere decir que, número uno, sean enviados por Dios. Y ahí es donde yo me quedé y quiero llevarlo ahí. Aquí está. Segundo libro de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Aquí me quedé, ¿verdad?, la vez pasada. Y dice, en el pueblo de Israel hubo también algunos que se decían ser enviados por Dios, pero no lo eran. Así también entre ustedes habrá quienes se crean maestros enviados por Dios. Yo la tengo en la versión TLA, lenguaje actual. Entonces, mire, en el antiguo tiempo hubo gente
La Biblia dice que hubo falsos profetas, pero hubo falso profeta que se decían ser enviados por Dios. Es decir, que Dios no los envió, pero que ellos mismos dijeron, Dios me envió. Y lo vemos, ¿verdad? Me parece que es en el libro de Jeremías, diciendo, ustedes dicen que yo les hablé, pero yo no he hablado nada. Dicen que yo hablé, pero yo no les he dicho absolutamente nada. Dice que aún profetizaban por dinero. De manera, hermano, que entonces eso fue terrible y creó un problema en el pueblo de Israel tremendísimo. Porque me recuerdo de un versículo que dice, le curan con liviandad las heridas a mi pueblo, diciendo paz, paz, y no hay paz. Entonces, hoy por hoy, ¿verdad? Eso se vuelve a repetir, pero ahora en la iglesia de Cristo. No me estoy refiriendo solamente a Nación Santa, sino a toda aquella persona que ha recibido a Cristo. Desde el primer país, ¿verdad? Que me parece que son las islas, no me recuerdo, que ahí sale el sol. A todo el mundo, hermano, todo aquel que ha creído en Cristo es parte de la iglesia. Y entonces podemos observar, hermano, este fenómeno terrible que hoy por hoy, y la Biblia enseña que conforme vamos avanzando a la finalización del tiempo de la iglesia, entonces eso se está agudizando. Gente que sale de las propias iglesias dividiendo, gente que sale de las propias iglesias porque no le gustó la enseñanza de algún ministro, sale y quiere imponer su propia enseñanza. Sale, ¿verdad? Y dice, ahora el Señor me dijo que soy pastor. Hermano, vemos aquí algo bien claro, diciendo, ¿verdad? Que se decían ser enviados por Dios. Así también habrá quienes se crean maestros enviados por Dios. Hay gente que se dice apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, pero no lo son. No estoy diciendo que no haya verdaderos. La Biblia nos enseña que los hay. La Biblia dice que cada uno de ellos tiene señales por los cuales los vamos a conocer. No me estoy refiriendo a los frutos, porque los frutos es paz, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Me estoy refiriendo a señales que son intrínsecas de cada ministro. Por ponerle algún ejemplo, una señal evidente de alguien que es un doma pastor, ese se va a preocupar por las ovejas, las va a cuidar, las va a limpiar, y eso es algo inherente. Nadie lo está obligando a hacer, pero le nace desde el fondo del corazón ayudar, bendecir, de tal manera que muchas veces cometen el error, ¿verdad?, de aún cuidar más a la iglesia que a su propia familia. Eso ya es un desbalance, pero es tanto su corazón pastoral que entonces ayudan a la gente. Una de las cosas bien interesantes, ¿verdad?, dentro de las señales de un doma profeta es que se comen la plaga de la iglesia. ¿Qué me estoy refiriendo? Que se comen, ¿verdad? La plaga de mala economía, múltiples plagas que hay dentro de la congregación. Se las comen, no en orden literal, sino que ellos digieren eso y no les hace daño. Una de las cosas que hace un doma, ¿verdad?, maestro, es que convierten logos, la palabra que está escrita, la convierten en algo profundo, en misterios de parte de Dios. Hermano, eso es solamente por obra de Dios. Sin embargo, ¿verdad?, regreso aquí diciendo, se crean maestros enviados por Dios sin serlo. Qué peligroso es estar escuchando a alguien que está en esta categoría. Y alguien me podría decir, ¿verdad?, ¿y cómo yo evidencio, cómo me doy cuenta que alguien, ¿verdad?, no fue enviado por Dios? Sencillo, déjeme avanzar un poquito y ahorita vamos a ir. Déjeme darle una idea que hoy por hoy nos puede brindar una pauta para saber si ha sido enviado por Dios o se ha desviado de parte de Dios. La Biblia nos enseña que Dios, ¿verdad?, durante mucho tiempo, durante la historia de Israel, Él les decía que tiene que ver lo santo con lo profano. Y hoy por hoy, muchos predicadores, por rating, por fama, por lo que usted quiera, se han desviado de lo que es el verdadero evangelio. Bueno, por poner un ejemplo, ¿cuántos cantantes, ¿verdad?, cuántos gente que cantaba de parte de Dios lo dejó de hacer? ¿Por qué? Por múltiples situaciones, por poner un ejemplo. Entonces, vayámoslo ahora en el orden ministerial.
Hoy por hoy muchos, ¿verdad?, tienen shows. En vez de exponer la palabra, tienen a gente invitada para que la gente los vea. Hermano, eso ya se perdió lo santo y lo convirtieron en algo en profano. Por poner otro ejemplo, ¿va? Alguien a lo mejor era predicador y hoy ya se convirtió en predicador, pero de motivación. Dejó lo santo por lo profano. Entonces ahí podríamos, pero voy a ir a avanzar y le voy a mostrar bíblicamente, ¿verdad?, esas características. Entonces, ¿verdad?, dice, ellos les darán enseñanzas falsas y peligrosas sin que ustedes se den cuenta. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Oseas capítulo 6, me parece que es versículo 6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hoy por hoy, amado hermano, uno de los enemigos mayores dentro de la iglesia es la ignorancia. Ignorancia es no saber algo o saber poco de algo. De manera que entonces la ignorancia es un enemigo acérrimo de la iglesia. Es un enemigo de usted y yo. Es un enemigo que se ha infiltrado dentro de las iglesias. Que vemos, hermano, una profunda ignorancia al ver tantísimo predicador que solamente se mete a internet, toma un tema y lo da. Y el problema es que muchas ovejas se han dado cuenta. Pensáramos, hermano, que no se dieran cuenta. Pero hoy es tan evidente que dicen, es que yo ya escuché ese tema en tal persona. Y haga de cuenta, hermano, que lo copiaron igual. Como si fueran estudiantes de primaria que agarraron, ¿verdad? Fueron a Wikipedia, copiaron y pegaron. Ni siquiera lo editaron, ni siquiera se dieron a la tarea, hermano, de investigar si eso era correcto o incorrecto. Y eso es terrible. Eso es terrible, amado hermano. En mi caso, ¿verdad? Cuando yo platiqué con nuestro delegado apostólico, él me dijo, bueno, en lo que tú vas tomando, ¿verdad?, el lugar que Dios te dio, tú puedes escuchar las prédicas del apóstol y transmitirlas. Y entonces, hermano, podría alguien decir, entonces tengo que copiar y pegar. No, no es así. Tengo que aprender ciertas cosas y trasladarlas a la iglesia, pero conforme uno va madurando, eso se convierte en un alimento para uno, pero que la iglesia, ¿verdad?, que es de Dios, Dios nos va mostrando, nos va empujando qué cosa tiene necesidad la iglesia local. No tiene la misma necesidad la iglesia que está aún, ¿verdad?, aunque pertenezcamos a la misma misión, la iglesia que está en Cuautitlán a la que está aquí, ¿verdad?, en este bendito lugar que Dios nos dejó. No es lo mismo. Cada iglesia tiene sus necesidades diferentes. Cada iglesia tiene su misión de parte de Dios diferente. ¿A qué me estoy explicando? Déjeme explicar. La Biblia dice ir y predicar el evangelio. Eso es para todas las iglesias. Sin embargo, ¿verdad?, la Biblia nos enseña que Dios le dio una tesitura a Jeremías. Le mostró lo que iba a venir y dárselo al pueblo. Pero vemos a un Oseas, que Dios, que aunque eran profetas, Oseas, él no vio eso. Él vio lo que iba a venir al final de los tiempos. Vemos a un Ezequiel, ¿verdad?, que veía la casa de Dios, pero la que está allá en lo eterno. Entonces, aunque eran profetas, cada uno tenía su propio trabajo y eso marcó sus profecías. De la misma manera, nosotros los que predicamos, aunque tengamos a cargo un redil, porque no es nuestro, es de Jesucristo, Él lo compró a precio de sangre, cada uno tiene una misión porque esa iglesia es diferente en múltiples cualidades. Entonces, mi amado hermano, esto es interesante, porque tú tienes una necesidad diferente, aun aunque tengas un amigo cristiano en tal iglesia. Es que somos de la misma colonia. Eso, hermano, el que determina qué necesidades tenemos es Dios. Él sabe nuestras necesidades y Él nos va a cubrir esas necesidades. Entonces, mire, me voy a avanzar un poquito porque si no me voy a detener. Hechos capítulo 5 verso 36, mire aquí atentamente, ¿va? O usted léalo en su Biblia. Dice, porque antes de esto se levantó Teudas, que quiere decir como un dios, diciendo que era alguien. O sea que una persona llamada Teudas se dijo que era alguien. Qué peligroso es esto, mi amado hermano. Qué peligroso es decir que soy alguien. Óigalo con mucha atención, con mucho cuidado, con mucha delicadeza, pero alguien, hermano, que se está diciendo es que yo soy esto, cuidado, porque puede ser un engaño de su propio corazón. Es mejor, ¿verdad?, que alguien mayor dé testimonio de él.
voy a poner un ejemplo, que su autoridad inmediata diga, es que yo reconozco que él es este ministro. Eso es lo ideal. Pero aún, hermano, hay algo perfecto. ¿Qué dice Dios que es esa persona? Ahí es donde usted y yo tenemos que hacer caso. Sí, claro, a nuestras autoridades. Dios por eso las puso. Quien se opone a la autoridad, a Dios mismo resiste. Pero refiriéndome, amado hermano, ¿a qué Dios dice de esa persona? Por poner un ejemplo, usted debe de aprender, hermano, a discernir de parte de Dios qué es el hermano Ulises, quién es el hermano Ulises. Porque a eso, hermano, usted ahí está su seguro de vida. ¿Qué dice Dios que soy yo? No lo que digo yo, porque yo puedo decir, es que hermano, yo soy perfecto, soy bien bueno, soy amable, soy amoroso. Pero eso puede ser un engaño de mi propio corazón. ¿Qué dice Dios que soy yo? ¿Qué dice Dios que eres tú? ¿Qué dice Dios de aquellos que están predicando, que están enseñando? Pueden enseñar cosas buenas o cosas malas. Pero lamentablemente, hermano, la iglesia se ha trabancado, se ha atorado en un comodismo de decir, sí, mientras Dios me bendiga, mientras Dios me siga bendiciendo, yo estoy aquí muy cómodo. No, hermano, para eso Dios no nos trajo, es ser muy cortos de vista, porque la bendición de Dios es demasiado abundante. Y la Biblia nos enseña que es más la bendición celestial que la terrenal. Entonces, mire, esto está terrible. Un Teudas diciendo que era alguien al que se agregó un número como de 400 hombres, el cual fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Vemos el mismo principio, que se salvará aquel que está persistiendo en la doctrina y los que lo oyen. De manera negativa, se perderá aquel que se dice ser algo y no lo es, se va a perder juntamente con los que lo oigan. Por eso, hermano, yo sé que Dios es lo que me ha dado y sin embargo no estoy, ¿verdad? Tal vez está mal que hable de mí, pero no estoy con una tarjeta diciendo, es que mira, el Señor me dijo que soy esto. No, hermano, Dios va a dar testimonio, así lo dice la palabra de Dios. El Espíritu Santo da testimonio. Entonces, ahí el que verdaderamente, hermano, ha sido enviado por Dios, no está apresurándose, es que mira, yo soy esto, yo soy el otro, yo sé mucho, yo sé esto, yo te voy a enseñar. No, hermano, la Biblia tiene un principio básico y Dios añadía a los que han de ser añadidos. Nada más. Si alguien llegó dentro de nuestra congregación, mi obligación, mi privilegio, mi trabajo, ¿verdad? Es atenderlo y atender a la familia de manera integral. Si está su esposa y todo, entonces mi esposa la va a ayudar porque así lo dice la Biblia, ¿verdad? Para que no vayamos a caer en lazo y tentación. Entonces, mire, ese es nuestro privilegio de bendecir al pueblo de Dios de esa manera. Pero de ninguna manera, ¿verdad? Estoy ahí en la calle buscando un hermano cristiano. Es cristiano, ven, yo te invito y te voy a enseñar. No, hermano, eso hizo ese tal Teudas. Vamos a otro ejemplo. Después de se levantó Judas el Galileo en los días del empadronamiento y en buen pos decía mucho pueblo. También pereció y todos los que le obedecían fueron dispersados. Dos ejemplos claros aquí en el libro de los Hechos. Y esto lo está diciendo, ¿verdad? Este hombre Gamaliel, un sabio, un docto de la ley, y que estaban en contra de los apóstoles. Y entonces al estar en contra de los apóstoles, él les dijo, miren, si es de parte de Dios, va a persistir. Si no es de parte de Dios, no va a persistir. Entonces aquí vemos otra cosa. Pero ojo, porque puede ser que alguien esté enseñando cosas falsas y siga persistiendo. Porque la Biblia nos enseña que es necesario que el trigo y la cizaña crezcan juntos, para que en el día del juicio final, en el día postrero, vengan los ángeles y corten, ¿verdad? Porque no sea que el trigo sea echado juntamente con la cizaña. Entonces es necesario, hermano, que siga habiendo falsos predicadores, es necesario que siga habiendo gente que está diciendo herejías destructoras, es necesario, digamos que es normal. Lo que no es normal es que nosotros como iglesia no estemos aprendiendo de la palabra para poder discernir entre lo bueno y lo malo. No, eso, hermano, eso es inadmisible. Que usted se le voy a echar la bolita porque hermano, no, aquí la cosa no es mía nada más. Yo me recuerdo, ¿va? Que decían, es que el pastor es el que tiene que estudiar más, el predicador es el que tiene que estudiar. Yo era un joven cuando yo escuchaba eso. Es que él sí tiene que estudiar. No, a ver, hermano, eso no es así.
Eso no es así. La iglesia de Cristo es la que tiene que estudiar más. Así de plano se lo digo. La iglesia de Cristo es la que debería de saber más. ¿Por qué razón? Porque es la que se va a casar con el amado. La Biblia nos enseña que hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. ¿Quién se va a casar con el varón perfecto que es Cristo? La iglesia. Entonces tiene que alcanzar una madurez doctrinal. Entonces, mi amado hermano, está a lo mejor muy, muy fuerte lo que le estoy diciendo, pero es que así debe de ser, porque si no tomamos nuestra responsabilidad, entonces somos irresponsables. Y al ser irresponsables podemos ser presa fácil de gente que está hablando herejías y que mucha gente las oye. Le voy a poner un ejemplo, hermano, así burdo y crudo nuevamente, ¿verdad? Pensemos en alguien que está desesperado y que como no conoce la palabra de Dios, dice, voy a ir a donde todos sufren. Cuando la Biblia nos enseña que no se comercia, que no se puede estar comprando. La salvación es gratuita. La salvación, hermano, no tiene precio para nosotros. Sin embargo, Jesucristo pagó el precio. Jesucristo está bien claro y se nota en las películas, ¿verdad? Que pasan hace poquito en la Semana Santa, donde vemos que un Jesucristo enojado, molesto, diciendo, es que la iglesia es casa de oración, no un lugar de mercader. Entonces vemos lugares, hermano, donde todo comercian, que la astilla, que esto, que la rosa, que el agua, que... No, hermano, pero eso es una profunda ignorancia de la iglesia. ¿Por qué? Porque como no estudia, entonces creen que eso que le están ofreciendo es verdadero. Porque dice palabras, es que es la rosa de Sarón. Sí, hermano, pero eso es un simbolismo. Y tantas cosas que podría yo decir. No quiero hablar mal de alguien, sino estoy exponiendo la palabra de Dios para que reflexionemos, como que sacudámonos y decir, ¿a quién estoy oyendo? ¿A qué estoy oyendo? Estoy escuchando la radio, híjole, no, mejor no digo, ¿verdad? La sintonización. Escucho la sintonía más escuchada dentro de los cristianos. Hermano, uno que tiene un poquitito de conocimiento escucha eso y yo digo, híjole, ¿qué? Yo no sé de dónde sacan esas enseñanzas porque en la Biblia no está. Y toman un versículo y empiezan a explicar, pero ya cuando te das cuenta, ya no están diciendo Biblia. De la misma manera, es que voy a prender la tele en el canal más conocido de los cristianos. Sí, pero ¿qué te están diciendo? ¿Te están diciendo, es realmente voz de Dios o su voz? Y eso, hermano, de plano, yo ya hace mucho tiempo dejé de ver eso porque decía, es que ¿de dónde lo sacan? ¿De dónde se atreven a decir tal barbaridad cuando la Biblia dice y este texto? Entonces déjeme avanzar porque la verdad que eso me molesta un poco, porque hermano, no me molesto con la iglesia, sino me molesta aquella gente que hace ese tipo de cosas. La Biblia dice que su conciencia está cauterizada, ni siquiera se dan cuenta que ya están haciendo mal. Hermano, por eso nuestra oración debe ser por aquellos que nos predican, Señor, no permitas que se desvíen, porque si se desvían me pierdo yo también. Por eso el apóstol Pablo decía, es que es bueno que ustedes oren por sus autoridades para que, hermano, nosotros no vayamos a decir alguna barbaridad el día de mañana y entonces nos perdamos juntamente. Es delicadísimo esto. Entonces, mire, déjeme avanzar un poquito. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Verso 39, pero si es de Dios, no la podréis deshacer, no seáis hallados luchando contra Dios. Si va caminando, ¿verdad? Ojo con esto, en la sana doctrina, entonces es de Dios. Porque puede seguir caminando, pero se desvía de la sana doctrina. La sana doctrina es desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Algo que está en contra de la palabra, hermano, ahí eso ya se desvió, eso ya no es de Dios. Vuelvo a repetir, hay tantísimos temas, hermano, que la gente no quiere entender, porque está muy claro en la Biblia. La Biblia nos enseña que debemos de profetizar. La gente dice, no, ya Dios no, ya no se profetiza, ya no hay profeta. La Biblia está muy claro. La Biblia está clarísimo, hermano. Otro ejemplo, es que no hay ya no hay lenguas. ¿Cómo no? Si la Biblia dice eso. Está, primer libro de Corintios, hermano, ahí está bien clarísimo, 2 o 3 hablen y los demás callan, porque eso es Nuevo Testamento y está respaldado en el Antiguo Testamento. Mucha otra gente, hermano, no quiere ocupar el velo la mujer.
No, que eso es anticuado. No estamos hablando si es anticuado o no es anticuado, sino porque la Biblia está recomendando que la mujer use el velo, sinónimo de la iglesia. Siempre que se habla de una mujer, se está haciendo referencia a la iglesia. Entonces, si la mujer debe usar su cubierta, entonces la iglesia debe de tener cubierta. Esa iglesia, ¿verdad?, local debe de tener quien cubra. Recuérdese que el ministro no es quien cubre, sino que el ministro es aquel que Dios le permitió tener esa cobertura. Déjeme darle un ejemplo bíblico. Estaba Elías. Elías no era la cobertura. Elías tenía la cubierta, la cobertura que Dios le dio a Elías. Por eso vemos a un Eliseo pidiendo esa misma cobertura. Dice, yo quiero el doble de ti. Y cayó, lo único que cayó, hermano, fue la cobertura. No cayó sus sandalias. Voy a decir a lo mejor algo que no es correcto. Ni se le cayeron los lentes, ni se le cayó el turbante, ni se le cayó, hermano, el reloj. Se le cayó la cobertura. ¿Por qué? Porque ahora le tocaba a ese ministro llamado Eliseo cubrir. En ese caso, ¿verdad?, a la iglesia de ese tiempo, al pueblo de Israel. Entonces, hermano, la cobertura no es el ministro. La cobertura es de parte de Dios, quien le dio esa autoridad al ministro para cubrir. Lo vemos en una imagen bien hermosa en el libro de Esther, donde dice que los eunucos, 7 eunucos, cuidaban a las doncellas, las vestían, las calzaban, las bañaban, las hermoseaban. Eso nos toca a nosotros los predicadores, a los ministros, hermano, hermosear a la novia. Es decir, que de nosotros no son los artefactos, son de Dios. Dios nos da las herramientas para vestir a su iglesia. Dios nos da las sandalias para ponerle las sandalias. Dios nos da la cobertura para ponerle la cobertura. No es nuestra, nosotros solamente somos trabajadores de la viña del Señor. Entonces, hermano, si la Biblia dice que la mujer se tiene que cubrir, la iglesia se tiene que cubrir y mucha gente, hermano, no lo quiere hacer. Dice que eso ya no es para este tiempo, que entonces los que predican tienen que ejercer su propio dominio. No es así, hermano, si no son hombres sin autoridad. Por eso, hermano, vemos que no pueden echar fuera demonios, no pueden hacer esto, no pueden hacerlo, porque son hombres y mujeres sin autoridad. Entonces, hermano, esto es terrible. Esto es algo tremendo. Me gustaría explicar acerca de esto, pero el tiempo nos avanza. Entonces, mire, déjenme llevarlo a una cosa bien clara, una cosa bien específica, que usted y yo tenemos que poner atención a quién estamos oyendo. Déjenme llevarlo aquí. Éxodo capítulo 3, versículo 12. Éxodo capítulo 3, versículo 12, mire cómo dice aquí. Dios le está hablando a Moisés. Moisés, figura de una autoridad espiritual, más bien una autoridad espiritual, figura del ministerio apostólico, pero cuando hablamos del ministerio apostólico o ministerio evangelístico, lo que sea, está como que incluyendo a los otros 5. No en orden específico, pero sí verá como la mano de ellos. Al hablar de un dedo, no puedo estar hablando solo de ese. Hay cosas específicas que hace ese dedo, pero son muy similares, ¿verdad? Todos son dedos. Entonces, mire, dice aquí, Dios respondió a Moisés, irás porque yo estaré contigo. Esta será la señal de que yo te he enviado. Cuando liberes de Egipto a mi pueblo, ustedes vendrán a adorar a Dios en este monte. Una de las cosas, hermano, que hace el ministerio apostólico es liberar al pueblo de Dios. Le pese a quien le pese a alguien, pues es que es Dios. Sí, hermano, Dios es el que le dio esa autoridad, esa capacidad a ese ministro para poder hacerlo. Y no solamente en la iglesia local donde es obispo, sino a múltiples iglesias. Porque aquí está bien claro, mire, le dice, cuando liberes de Egipto a mi pueblo, no le está diciendo cuando yo lo liberte, no, está diciendo cuando liberes, le transmitió esa facultad. ¿Y por qué? Porque Dios, hermano, no es egoísta, no es el todo yo lo hago, Él lo puede hacer. Sin embargo, vemos que cuando Lucifer se hizo problemática, Dios no se levantó y dijo, ahí tengo siervos, ahí tengo ángeles que peleen con él. Hermano, es que Dios es el Todopoderoso.
De esta misma manera, Dios envía gente. Por eso cuando no reciben, hermano, los ministros primarios, mucha gente no es libre, mucha gente sigue igual, pasan 10, 15, 20, 30 años y pueden estar yendo todos los domingos, pueden estar yendo lunes, miércoles, toda la semana, pero no aceptan, hermano. No. Al aceptar me estoy refiriendo a que no abrazan esa bendición de parte de Dios. Al que me recibe al que me envió. Entonces Jesucristo dijo, al que yo envié, si los aceptan a ustedes, me aceptan a mí, y si me aceptan a mí, me aceptan al que me envió. Deje hacerlo un poquito más despacio. Si Dios envió un ministro y vamos a ponerle, ¿verdad? Le voy a poner este ejemplo, una iglesia de 100 personas, para hacer los números fácil, ¿verdad? Dios manda a un ministro, lo manda a un cierto lugar para obispar, para estar como una autoridad en ese lugar. De esos 100, hermano, solamente lo acepta la mitad, 50 personas. Entonces, todos pensemos que esos 100 van, hay culto 3 días a la semana. Los 100 van los 3 días a la semana. Perfecto. Esos 3 días a la semana van, alaban, aprenden y todo lo que se tiene que hacer, ¿verdad? Bien. Sin embargo, los 50 que lo reciben, ahí está la cosa, lo oyen. Oír es sinónimo de obedecer. Y esto, óigalo con cuidado, porque no es que nos obedezcan. Oye, ¿sabes qué? Llega a las 7 de la mañana para que me abras y no me tengan que bajar del carro. No, así no es la cosa, sino oír es obedecer eso que me van a transmitir de parte de Dios. Es que mira, la Biblia dice que tienes que orar. La Biblia dice que tienes que perdonar. La Biblia dice que tienes que dejar de robar. La Biblia dice que tienes que, y entonces la mitad solamente está oyendo, entonces está recibiendo a ese ministro. Al momento de recibirlo, de valorar esa bendición, de valorar ese regalo de parte de Dios, de bendecir ese ministro, entonces lo que va a pasar es que esos 50 van a empezar a crecer de manera espiritual y de manera física. Y entonces ahí se empieza a ver una diferencia dentro de la misma congregación, dentro de esos 100 personas que todos van a los 3 servicios, pero la diferencia es que 50 están aceptando a ese ministro y los otros 50 no. Ministro, ministra, dependiendo el sentido, ¿verdad? Entonces, porque la Biblia nos enseña que también hay mujeres pastoras, hay mujeres profetas y todo el asunto, ¿verdad? Pero entonces vemos, hermano, que aquellos 50 empiezan a cambiar. Y entonces dentro de la congregación, dentro del grupo de los 50 que no están avanzando, puede venir el dedo acusador y decir, es que el ministro les da clases particulares. No es así, sino que aquellos están abriendo su corazón, tomando aquel que fue enviado por Dios, y como fue enviado por Dios, recibe a Jesucristo y entonces recibe al Padre. Esa es la cadena de bendición. Reciben a ese ministro que fue enviado por Dios, reciben bendición. Esa es una de las cosas, hermano, bien importantes, porque mire, dice aquí, y respondió, porque yo estaré contigo. No es por la capacidad del ministro, no es si es santo, es claro que Dios nos pide santidad, pero no es si es muy capaz, si es rubio, ojo verde, no, hermano, es quién está con él. Si Dios está con él, entonces Dios lo va a respaldar en todos y en cada uno de los aspectos de su propia vida y de la vida de la congregación. Es decir, que entonces expone la palabra y alguien oye atentamente, vive esa palabra, porque como no es que la está dando ese ministro, sino la está dando Dios, va a haber resultado inmediato. ¿Desde cuándo? Desde ese mismo momento que la empieza a poner en práctica. Entonces esto es bien importante, hermano, porque no es si predica bonito, no me estoy excusando, ¿verdad? Pero tenemos que entenderlo, la realidad de la palabra de Dios. No es si predica bonito, no es si sabe homilética, hermenéutica, exégesis, es que sabe un montón de la palabra. No es eso, hermano, porque puede haber personas muchísimo más capaces que nosotros. Puede haber gente que se sepa toda la Biblia, es más, se la sabe recitar en griego, en arameo, en alemán, no es eso, es quien está con el ministro. Si Dios lo envió, Dios va a estar con ese ministro.
Hermano, eso es precioso, eso es hermoso. Entonces se tiene que evidenciar que Dios lo está respaldando. ¿Cómo? En el área financiera, en el área espiritual, en la palabra. Se está viendo que Dios lo está ayudando en todo lo que emprende, en todo lo que hace. Vamos a esta parte. Esta será la señal de que yo te he enviado. Entonces, ahí sí está, ¿verdad? El tal Teudas decía que era alguien. El segundo libro de Pedro decía, ¿verdad?, que se dice ser alguien de parte de Dios, pero no lo era. Pero en este caso, ¿verdad?, dice, esta es la señal de que yo. Es decir, Dios, el Espíritu Santo, Jesucristo, envió a ese ministro. Esta es la señal. Póngame mucha atención aquí. Esta es la señal. Cuando liberes a mi pueblo, es decir, conforme a medida que va creciendo la iglesia, entonces, hermano, ojo con esto es bien importante. A medida que va, entonces se va reuniendo el rebaño, va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y va creciendo no en número, sino en madurez primeramente. ¿Qué quiero decir con esto? Que entonces aquellos que están llegando, su vida está mejorando, su vida va cambiando, de tal manera que entonces ya no son lo que eran, sino que están teniendo, hermano, bendición. Antes eran ladrones, dejaron de ser ladrones. Antes eran borrachos, ya no son borrachos. Antes eran groseros y decían albur, ya no lo son. Y no porque estén en su corazón, ya no lo voy a hacer, ya no lo voy a hacer. No, sino porque hubo una libertad de parte de Dios. No están batallando en el día a día con eso, sino que dejaron de hacerlo porque Dios los hizo libres. Entonces esto es bien hermoso, hermano. Esta es la señal de que yo te he enviado. Cuando liberes a mi pueblo de Egipto, ustedes vendrán a adorar a Dios en este monte. Entonces, si Dios envió una persona, ese lugar donde está creciendo. Ese lugar donde se está viendo evidencia del poder de Dios, de la palabra de Dios, del respaldo de Dios en ese lugar. Hay tanta gente, hermano, que predica aquí, que predica allá. Yo sé que Dios lo puede hacer, pero dejan lo más importante, el rebaño que Dios les dio, el monte. Ese monte tiene que fructificar, ese monte tiene que crecer. Imagínese, hermano, que yo ahorita va y dijera, ¿saben qué? Me voy a ir a predicar 2 semanas al estado de Veracruz y otras 3 semanas a Durango. Ahí nos vemos. Hermano, no, te tiene que... para que yo pudiera hacer eso en algún momento, ya tendría que ver hermanos crecidos, hermanos que expongan la palabra, y no uno, hermano, 2, 3, 4, 5, de tal manera que entonces hay un gobierno bien estructurado dentro de ese monte que Dios nos delegó para bendecir a ese pueblo. Entonces aquí le estoy dando varias cosas. Entonces, número 1 y la más importante, Dios está con él. Déjeme ser, hermano, muy contundente con esto, y no es para evidenciar a alguien, ¿va? Pero la Biblia nos enseña, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad? Si Dios está con ese ministro, hermano, la Biblia dice que todo le sale bien. No me estoy exagerando, hermano, pero se nota que hay éxito, no porque sea bueno, sino porque Dios así lo dijo, así se le plació bendecir a ese ministro, porque Él lo envió. Lo voy a decir, lo contrató, le dijo, ¿tú sabes qué? Tú vas a estar trabajando allí. Ay, Señor, pero es que mira, yo te contrato. Ahí está. Entonces no le va a hacer falta nada. Va a ser bendecido. Va a estar feliz, va a estar contento. Está creciendo, está madurando. Cada día expone mejor la palabra. Ora y empieza a ver resultado. ¿Por qué? Porque Dios lo envió. Eso es lo más importante. ¿Cuánta gente, hermano, predicador y tiene 20 años y las mismas ovejas? Eso no es de Dios. Eso no puede ser. Dios nos mandó a tener un crecimiento. Dios nos mandó a ir de gloria en gloria. Es que tengo 20 años con estas ovejas. No, hermano, de gloria en gloria. De gloria en gloria. Si alguien fue enviado por Dios, esto es una de las señales claras. Déjenme ir a una que si no se me va a comer el tiempo. Éxodo capítulo 3 versículo 12. Se lo quiero mostrar en una versión, ¿verdad? Que es una versión mesiánica. Que lo sacaron, ¿verdad? Del original hebreo. Mire, este está hermosísimo. Él respondió, de cierto estaré contigo. Pero mire cómo viene como en corchetes, ¿verdad? Esta parte viene del original y ahorita se la voy a explicar. Targum Onkelos.
Mi palabra será tu ayudador. Ojo con esto, lo voy a volver a repetir. El Señor respondió, yo estaré contigo. ¿Qué quiere decir eso de yo estaré contigo? Mi palabra será tu ayudador. ¿Qué es eso? Evangelio de Juan capítulo 1. Y el verbo, la palabra, el dabar, el logos estará contigo. Es decir, que entonces si Dios mandó un ministro, lo que lo va a respaldar es mismo Dios. Porque Jesucristo es Dios. No solamente en poder, en autoridad, porque el apóstol Pablo dijo, yo no vine a enseñarles, ¿verdad? Con artimañas, sino que les vine a mostrar el poder de Dios. Eso, hermano, debe acompañar a ese ministro, ¿verdad? El poder de Dios. Entonces, de manera que, pero esto es algo que antecede. El libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 1, oí la voz de Dios. Quiere decir que primero es la palabra. No puede haber milagros, no puede haber prodigios, no puede haber, hermanos, señales, no puede haber grandes milagros si no hay palabra de Dios. A eso antecede, recordemos, Génesis capítulo 1, versículo 2. Y dijo Dios, hágase la luz. Antes de que suceda algo, tiene que venir la palabra de Dios. Por eso es importante entender que aquel ministro que fue llamado por Dios lo va a respaldar la propia palabra. Lo voy a decir de esta manera, lo va a respaldar la propia Biblia. No va a tener necesidad de estarse robando los sermones de YouTube. No tiene la necesidad de decir, a ver, ¿qué dijo fulano? Porque ya no sé qué voy a predicar. No, hermano, es algo que viene como fuego. El profeta Jeremías decía, es que es un fuego que arde. Me quiero contener, pero no puedo. Sale de mí esa llama. Entonces, hermano, los que son llamados por Dios, que realmente Dios los llamó para ser ministros, lo que les va a sobrar es palabra de Dios. No van a estar como no sé qué decir, entonces les voy a dar un tema de los mayas, de los purépechas. No, hermano, palabra. Y no se van a cansar de decir la palabra, porque la palabra de Dios es infinita. Entonces eso nos debe de dar esa paz, pero también esa señal de que verdaderamente son ministros de Dios. Palabra. ¿Qué no se aburren de dar palabra? No, porque aquí dice bien claramente, la palabra será tu ayudador. Esa es la palabra de Dios. Esa palabra es la que no regresa vacía. La va a sembrar, la va a predicar, la voz de Dios. Y entonces en algún momento, esos que están escuchando la voz de Dios, dada por un ministro, entonces, hermano, van a ser cambiados, van a ser demudados, van a ser transformados. Esto, hermano, es hermoso. Tu señal que yo te envío será cuando guíes al pueblo fuera de Egipto, tú adorarás a Elohim sobre este monte. Lo mismo que vimos hace rato. Pero esta es la parte importante. Palabra de Dios. Si realmente es un ministro de Dios, hermano, tiene palabra. ¿Cómo explicar esto, hermano? Que no suene muy vanidoso, orgulloso. Es que el tiempo le va a ser insuficiente para exponer la palabra. Tantas cosas que decir de la palabra, hermano. No podemos estar, ¿y ahora qué digo? No, hermano, el que Dios lo envió tiene palabra de sobra y tiene un versículo para cada situación. Es claro que tiene que estudiar, ¿verdad? No va a venir así mágicamente, porque hay mucha gente que dice que Dios revela. No, Dios no va a revelar si antes no se sumergió en esa palabra. Pero, hermano, sale, no están buscando, no, es que en el libro de Jacer, en el libro en el libro tal, no, hermano, del Génesis al Apocalipsis, la palabra de Dios es infinita. Y para terminar, escuche, el tema es, ¿a quién oyes, verdad? Jeremías 1:6. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Volvemos, no es quién es el ministro, sino quién lo envió. Verso 7, y le dijo Jehová, no digas soy un niño, porque todo lo que te envíe irás tú. Los que son enviados de Dios no se tienen por qué preocupar de qué voy a hacer o qué. No. Muchos predicadores, es que voy a hacer un evento masivo, es que voy a poner propaganda, es que, no, hermano, no es así. No es así. Dios te va a estructurar un plan de acuerdo a como Dios te llamó. Entonces, otra cosa bien sencilla. Porque hay muchos, voy a hacer G12, voy a ir a tal lugar y a ver si sacamos 2-3 ovejas. No, hermano. Si Dios lo envió, Dios le dijo cómo hacer las cosas.
Y tengo versículo, Moisés, así sencillo, ¿va? Usted lo puede leer en el libro del Éxodo, en los primeros capítulos. Dios le dijo a Moisés, ve y saca a mi pueblo. No sé hablar, le dio la vara. Y que le dijo, ¿y cómo? Y si me dicen quién me envió, tú le vas a decir que yo soy el que soy. Y entonces llega, ¿verdad? Allá, y no le dijo todo el plan. Ojo con eso, porque entonces no es de que Dios, si es que mira, en el año total vas a hacer esto, no, sino que es poco a poco, porque Dios va probando también el corazón del ministro para ver si le ama, para ver si le obedece. Y lo mismo hace con la iglesia, ¿verdad? No, todos estamos ahí en eso mismo, porque la Biblia dice que Dios nos trajo a esta tierra para ser probados por Dios. Entonces vemos a un Moisés y Dios le dice, ahora ve a las aguas y haz esto, ahora ve y haz aquello. Entonces, hermano, no nos tenemos que quebrar la cabeza los ministros. Los ministros, no, híjole, la iglesia no crece, ¿y ahora qué hago? Híjole, voy a tener que hacer una campaña evangelística, voy a traer a Marcos Witt, No, hermano, no, así no es la cosa. Si Dios lo envió, Dios le dijo, haz esto, y si hace eso, obedece a Dios, eso va a crecer, porque no es de él, es del jefe, es del Señor. Entonces, hermano, a cada quien le dio un trabajo, a cada quien le dio una tesitura, a cada quien le dio una visión, dependiendo del ministerio que Dios le haya dado. Entonces, hermano, alguien puede decir, y es que entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros para crecer? El Señor a mí me dijo, predica y enseña. Y entonces yo sé y tengo la garantía de que eso, hermano, está funcionando dentro de esta congregación. A mí me dijo, enseña y predica. Enseña y predica. Y entonces en todo momento, hermano, por eso es de que estamos hablando de hace el año pasado, ¿verdad? Cuando dije, híjole, Señor, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos? La iglesia está lejos, predica y enseña. Y a partir de eso, entonces, hermano, cápsulas doctrinales, programa de esto, enseñanza, y cómo, de manera virtual y de manera presencial. Y el Señor está trayendo ovejas. Yo no he hecho nada, el Señor es el que hace todas las cosas. Entonces, hermano, esto es ejemplar, esto es hermosísimo. El ministro no tiene que estar pensando qué voy a hacer y voy a hacer células, y no, si el Señor le dijo que va a hacer algo y lo hace, el Señor va a estar allí y eso va a dar resultado. Así es que, amado hermano, aquí está esta parte, ¿verdad? Y dirás todo lo que yo te mando. Es decir, regreso al libro de Éxodo, mi palabra será tu ayudador. Es decir, que entonces, mi amado hermano, la palabra de Dios antecede a todas las cosas. ¿Tú quieres realmente poner el termómetro a un ministro, a un predicador? ¿Qué tanto dice de palabra de Dios en un sermón? ¿Qué tanto está diciendo de palabra de Dios? ¿Qué tanto está explicando la palabra de Dios? Porque puede tomar un versículo, pero lo está explicando, lo está exprimiendo, le saca ahí la última gota de jugo. Es de parte de Dios. Pero si agarra un versículo, hermano, y de aquí se pasa a que es que un testimonio, y es que otro testimonio, y es que a mí me parece que esto, que... No, hermano, no. Esto es claro, esto es sencillo, y creo que con esto podemos nosotros empezar, no que todo va en un tema, pero empezar a discernir qué viene de parte de Dios y qué no viene de parte de Dios. Termino con esto, ¿verdad? No temas delante de Dios, porque yo estoy contigo para librarte. Una vez más, ese respaldo de parte de Dios, ¿verdad? Uno de orden apostólico, uno de orden profético, pero son muy similares, ¿verdad? Verso 9, y extendió Jehová su mano, tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Entonces ahí podemos decir, ¿verdad? Que la voz de Dios, y encontré un versículo, hermano, que ya no lo puse aquí, que dice en el capítulo 39 de Salmo, la voz de Dios saca flamas de fuego, y las flamas de fuego son ministros. Entonces, hermano, ahí está. Aquel que es ministro viene a convertirse en la boca de Dios. Pero no va a decir sus propios pensamientos, no va a decir sus testimonios, no va a decir es que voy ahora a hacer esto. No, la voz de Dios, dada por su palabra. Génesis al Apocalipsis. Vamos a orar, mis amados hermanos, y nos despedimos. Y espero que esto, hermano, se vaya asentando en el corazón de cada uno de ustedes y que podamos ir avanzando. Si alguien tiene dudas, si alguien tiene preguntas, acérquese conmigo, acérquese al WhatsApp ministerial, acérquese ahí a la parte del Messenger que tenemos aquí en el Facebook. Y, hermano, no permitas que la duda te absorba. Si hay duda,
Hermano, estamos con la mejor disposición, estoy con la disposición de que si te tengo que hablar por teléfono, hacemos videollamada o algo, pero no te quedes con duda. No, es la duda no proviene de Dios. Oremos. Espíritu Santo de Dios, te doy las gracias primeramente por ti, Cristo Jesús, que por ti, Señor, tenemos esta bendición. Nosotros éramos extranjeros, advenedizos, que no teníamos parte en nuestro nuevo y mejor pacto. Sin embargo, Señor, por tu misericordia nos recogiste, nos tomaste y henos aquí. Te damos gracias. También te damos gracias por esta tu palabra que es profunda, que es un alimento, hermano, hermoso. Señor, te damos gracias por ese alimento. Es un alimento que tú mismo dijiste, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tus labios, que sale de tu boca. Gracias, Señor, porque esta palabra nos sustenta en medio de los problemas, en medio de la tribulación, en medio de cosas tristes. Tú, Señor, nos sustentas con esta tu palabra. Te damos gracias. Gracias te doy porque tú, Señor, me has permitido tener un poquito de tu palabra. Añádame más para poder enseñar a tu pueblo, que tu pueblo, Señor, tenga abundante palabra en todo tiempo, como tú le dijiste a Timoteo, Señor, por medio de esas cartas apostólicas, en tiempo y en fuera de tiempo. Señor, permíteme ser sabio, permíteme ser lleno de tu palabra, ser lleno de ti, Espíritu Santo, para poder enseñar a tu pueblo lo que dice verdaderamente tu palabra, de la manera que es, no a mi pensamiento, no a mi emoción, sino conforme a tus pensamientos. Te doy las gracias, bendigo a tu pueblo, bendigo a cada uno de tus hijos y, Señor, te ruego que cada uno de ellos pueda, Señor, ser atendido por ti, Espíritu Santo, y los lleves a toda verdad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Mañana hay cápsula doctrinal, el día viernes, si Dios nos permite, nos vemos en el programa Edificando el Hogar. Nos vemos el día sábado, ¿verdad?, en las clases presenciales. Y el día domingo, amado hermano, es Santa Cena. Así es que ve preparando tu corazón porque es fiesta del Señor y la bendición de podernos acercar a ese banquete celestial. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos. Dios te bendiga.